Vamos a empezar con el cielo. Lo que voy a hacer primero es humedecer un poco la zona del cielo para tener un poco más de control. El pincel que tenemos en este kit está muy bien para empezar, pero está un poco pequeñito para las zonas grandes. Entonces, si humedecemos la zona, nos va a permitir más control. Entonces, cojo agua y voy a deponer el agua en la zona del cielo. Bastante suave y no de una manera muy cuadrada. No quiero que mis bordes, los bordes de la ilustración sean cuadrados o muy duros. Quiero que sean bastante suaves. Entonces paso el pincel por toda la zona del cielo. Voy a trabajar con un azul ultramarino bastante diluido. Hago la mezcla en mi paleta y voy a empezar a pasar algunas pinceladas desde arriba hacia abajo, de manera suave para que podamos construir las capas poco a poco. Vamos estirando el color poco a poco hacia el horizonte. Voy también uniformizando porque como la zona está todavía húmeda, puedo volver un poquito dentro del color para que el color sea más uniforme. Y aquí voy a añadirle un poquito más de este mismo color, el azul ultramar, mezclado también con un pelín de azul hercolano, y solo lo voy a aplicar en la zona de arriba del cielo, porque quiero que se haga un pequeño degradado y que la parte de arriba del cielo esté más de color un poco más intensa que la parte que está más cerca del horizonte. Ahora vamos a esperar a que se seque esta primera capa y vamos a ver que necesitaremos otra capa más porque cuando se seca la acuarela el color se va aclarando. He dejado pasar unos minutos y ahora el cielo está seco. Vamos a poder pasar a la siguiente capa. Cojo de nuevo un poco de los dos azules que tenemos, el azul ultramar y el azul hercolano. Hago la mezcla y aplicamos el color de nuevo en la parte del cielo. Y esta vez no voy a mojar el papel, voy a ir directo en el papel seco, pero si os sentís más cómodas mojando el papel, también es una opción. Este pincel no tiene mucha retención de agua, entonces tenemos que volver a mojar el pincel poco a poco. Vale, ahora con estas dos capas estoy contenta de cómo me ha quedado el cielo, entonces voy a dejar secar y voy a pasar a lo siguiente. Ahora voy a dejar secar por completo el cielo porque lo siguiente que voy a hacer es el mar. Entonces, si hago el mar sin dejar secar el cielo, el color del mar se va a ir dentro del cielo y como no es lo que queremos y queremos una línea bastante recta, pues lo vamos a dejar secar. Vale, he dejado secar unos minutos y ahora que el cielo está seco, puedo pasar a la primera capa del mar. Lo mismo que hicimos antes, voy a mojar el papel en la zona del mar para poder tener un poco más de control a la hora de aplicar el color. Entonces voy aplicando el agua de manera uniforme, sin pasarme. Si ponemos el papel a la luz, veremos las partes que hemos mojado. Para el mar voy a hacer una mezcla entre el azul ultramar y el azul hercolano y antes de aplicar el color voy a girar el papel a 180 grados porque para hacer un degradado es más fácil para mí empezar desde el color más intenso y el pincel cargado de pintura y que se vaya descargando entre comillas de color poco a poco, que vaya haciendo un degradado hacia lo transparente, digamos.
Vale, ahora que he llegado aquí puedo volver a girar la página y añadir un poquito del otro azul y seguir hacia el horizonte. Después de esta capa vamos a añadir otra y varias más. Por eso no os preocupéis si esta capa no es súper uniforme o si tenéis algunas líneas dentro del degradado, pero iremos haciendo otras capas. Aquí veis que estoy repasando un poco dentro de la zona que es todavía húmeda. Voy repasando un poco el pincel para que se quede un poco más uniforme. Y ya está, voy a dejar que esta capa se seque así tal cual y poco a poco iremos construyendo más capas. Vale, he dejado secar esta primera capa del mar y ahora vamos a hacer otra capa. Para esta vamos a poner un poquito más de azul hercolano en la mezcla, que es un azul que me gusta mucho, y vamos allí. Hacemos lo mismo cogiendo un poco de color y un poco de agua y aplicándolo a la zona. Vais a ver que voy a necesitar bastante cantidad de color para acabar toda esta zona del mar, entonces lo mejor es preparar bastante cantidad. También es un tema de pincel porque este pincel es un pincel sintético y está muy bien para empezar, pero el que más me gusta es uno de pelo natural que tengo aquí y no voy a entrar en el debate de pelo sintético o pelo natural. Estamos en 2023, casi 2024 y estoy segura de que existen algunos pinceles que retienen tanto el agua como los pinceles de pelo natural. De momento yo no lo he encontrado. Si lo encuentras y si me lo quieres compartir, está genial. Ahora vamos a hacer la prueba y te voy a enseñar cómo este pincel retiene más el agua. Voy a hacer la prueba aquí en nuestro papel de pruebas. Por ejemplo, con la misma mezcla de los dos azules que teníamos, hay que tener en cuenta también que el pincel obviamente es de tamaño más grande y ya de por sí retiene más agua, pero ya veréis que solo en una pasada tengo un trazo uniforme que no hubiera podido obtener con el otro pincel. Puedo hacer varias pasadas sin tener que volver a pasar el pincel dentro del agua. En este kit ha sido posible añadir solo un pincel, pero realmente un pincel así cambia la experiencia de pintar. Antes de dejarlo secar del todo, me gustaría levantar un poquito de la pintura del azul que hay en el vientre de la ballena. Esto se puede hacer cuando la pintura está todavía un poquito húmeda. Entonces voy a coger el pincel que está un poco húmedo de agua y lo paso en el vientre de la ballena, solo con agua. Dejo unos segundos y voy a coger un papel y absorber la pintura. Funciona un poquito, he dejado secar un poco demasiado la primera capa, pero si lo tenéis un poco más húmedo debería funcionar. Lo voy a hacer una segunda vez y voy a ver que funciona un poco mejor. Ahora vamos a trabajar las dos montañas que están encima del horizonte y voy a coger mi muestrario de color. Me gusta mucho la mezcla entre el ocre amarillo y el azul hercolano, pero es cierto que lo veo muy verde, entonces me gustaría que sea un pelín más azul. Entonces voy a hacer la mezcla entre el ocre amarillo y el azul hercolano. Lo que sí que voy a hacer es poner un poquito más de azul en proporción al amarillo. Añado un poco más de azul y me ha quedado demasiado azul. Lo vamos a probar en la hoja de muestra. Es un azul así turquesa
muy bonito, pero para lo que busco me queda demasiado azul, entonces le voy a añadir un poquito de ocre amarillo. Sí, creo que este me convence más, lo voy a probar de nuevo y sí, efectivamente es más lo que busco para las montañas. Esta de aquí me ha parecido muy pequeña, entonces la voy a hacer un poquito más grande. Ahora que las primeras capas se han secado, podemos trabajar más seguido y trabajar ahora el fondo del mar en las profundidades. Entonces voy a coger la misma mezcla que hicimos antes de los dos azules y voy a preparar un poco más de cantidad para que la intensidad sea un poco más fuerte. Hacemos lo mismo que antes y aplicamos el color con el pincel poco a poco. No quiero ponerle demasiada intensidad a esta montaña del fondo porque igualmente el primer plano con las plantas va a tener mucha intensidad. Entonces, si lo vamos construyendo poco a poco, será mejor. Mientras esto se seque, podemos empezar a trabajar la ballena. Para la ballena, me gustaría hacerle un poquito de degradado partiendo de un azul hacia un azul un poquito más oscuro tirando a violeta para la cola. Entonces voy a coger mi azul y ponerle un poquito de cantidad del Caput Mortuum. Y voy a empezar por la parte delantera de la ballena, con cuidado con la parte que se está secando. Empiezo por la parte delantera de la ballena y en la misma mezcla estoy añadiendo un poco del Caput Mortuum, siguiendo pintando en la misma zona. Entonces me crea un degradado de manera natural. Ahora pinto la aleta. Y la aleta de atrás y voy a poner un poquito más de este color para oscurecer un poquito el color. Como es la aleta de atrás, ahora veo que la manera en la que está secando la ballena no me convence al 100% del color. Entonces seguramente cuando se seque de manera total voy a darle otra capa, pero creo que con un poco más de azul.
Ahora las montañas se han secado, entonces voy a volver a hacer unos pequeños detalles en las montañas que se podrían parecer a unos árboles para darle un poco más de profundidad. Ahora voy a trabajar las plantas y los corales que están al último plano y voy a trabajarlas con el mismo color de la montaña del fondo. Ahora voy a darle otra capa a la ballena porque creo que me ha quedado muy gris y voy a ponerle un poquito más de azul hercolano y pasarle este color en todo el cuerpo. Cuando ya me he esperado unos minutos, voy a comprobar que esta capa está seca tocándola. Por supuesto, si la toco y se ve que está húmeda, se van a ver las huellas de mis dedos. Pero hay un momento en que está seco, pero hay que comprobar que está 100% seco antes de pasar al siguiente color. Entonces, ahora estoy girando mi hoja y voy a pasar con un poquito más de intensidad el mismo color, la misma mezcla que hemos tenido hasta ahora de los dos azules. Y ahora voy unificando el color dentro de esta zona que todavía está mojada. Una vez que ya sentimos que está bastante unificado, mejor ya no tocar, porque si dejamos unos segundos, unos 10 segundos o 30 segundos secar y volvemos a tocarlo, allí ya la liamos porque vamos a crear unas zonas que no van a tener la misma proporción de agua. Entonces, con el mismo color voy a hacer las plantas y los corales de encima de esta montaña. Veo que se me ha borrado un poquito el dibujo
que tenía, entonces estoy mirando también al modelo que tengo al lado. Ahora ya va tomando forma nuestra ilustración y mientras esta zona se seca, voy a trabajar las rayas del vientre de la ballena. Y primero voy a coger mi papel de muestra para probar el color. Voy a pasarle otra vez porque me han quedado un poquito ligeras. Hay que tener un poco de pulso para esto. Y os voy a enseñar un ejercicio que viene muy bien para ganar un poco de control cuando tienes que hacer líneas muy finas. Simplemente cogemos nuestro papel de muestra y vamos a dibujar líneas. Líneas muy finas, las más finas que puedas y que sean rectas también. Y es algo que viene muy bien también para relajarse. Sé que a mí, cuando no tengo que pensar mucho, pues hago colores o hago líneas también. Me gusta mucho. Es algo que me gustaba mucho de pequeña y entras en un estado casi meditativo. Aquí lo que estoy probando es la presión del pincel sobre el papel. Entonces, también se pueden conseguir unos efectos muy chulos con simplemente empujar un poquito más en el vientre del pincel. ¿Veis la diferencia entre poner solo la punta y empujar con todo el pincel? Esta técnica os puede ayudar también a hacer hojas, que os voy a enseñar ahora, que básicamente es súper sencillo. Trabajas con la punta para el tallo y después empujando un poquito más sobre el pincel para las hojas. Ahora vamos a trabajar unos pececitos alrededor de la ballena. Vale, ahora voy a seguir con la parte de abajo y después haré más peces alrededor de la ballena. Seguimos con el mismo color, con la mezcla de nuestros dos azules que vamos a mezclar y en una mezcla bastante intensa de color y vamos a delinear nuestras montañas del primer plano. Ahora voy a pintar uno de los corales del primer plano. Ahora voy a volver a los peces. Vamos a hacer unos poquitos más. No, tampoco quiero muchos más, pero algunos.
Vale, creo que ya está. No quiero cargarlo mucho más, así que voy a parar aquí. Ahora solo me quedan los corales del primer plano. Entonces, yo veo que con este color he llegado a un máximo de intensidad con la mezcla de estos dos azules. Entonces, voy a tener que añadir otro color para oscurecerle un poco. Voy a coger un poquito del Caput Mortuum y ya se verá que se está oscureciendo un poco el color inmediatamente. Voy a probar este color en mi papel de prueba y me gusta, veo que es un azul un poco más oscuro que me va a permitir diferenciar los corales del primer plano de lo que se queda atrás. Y con el mismo color que los corales del primer plano voy a hacerle el ojo a la ballena que me había olvidado. Perfecto. Ahora que lo tenemos todo seco, le vamos a dar el toque final, el toque que más me gusta con la punta fina. Lo vamos a probar primero en el papel de muestra y en principio, como es nuevo, no debería haber ningún problema para que funcione. Después, si se queda un tiempo sin usar, es cierto que la bolita se puede secar. Entonces, lo que yo recomiendo es de limpiarlo un poquito con un papel así húmedo y debería funcionar de nuevo. Y ahora se trata de hacer simplemente unos puntitos en la ballena. Luego en el mar, como si fueran burbujas. Y también encima de los corales. Esto es lo que le da, en mi opinión, el toque mágico. Y por último, voy a dibujar un sol o una luna en el cielo.
Ahora sí, ya lo tenemos. Tenemos esta lámina lista para colgar y ahora que hemos acabado de pintar nuestra ilustración, me encantaría que tomes unos minutos para reflexionar sobre lo que te ha traído este ejercicio, que hayas pintado por primera vez o que hayas vuelto a coger los pinceles. ¿Cómo te sientes después de regalarte este momento para ti y de volver a conectar con tu artista interior? Y si te apetece compartírmelo, estaría encantada de leerte.